Hola, nosotros somos Piero Barbieri, Brian Berrú, Sebastián Muñoz y quien les habla, Rodrigo Bayón. Somos alumnos de la carrera de Ciencias de la Computación y acabamos de culminar el séptimo ciclo. En la mayoría de proyectos de desarrollo de software tradicional hemos venido utilizando el paradigma de programación orientada a objetos o estructurada. No obstante, en este taller comenzamos a trabajar el paradigma de programación orientada a componentes, que nos pareció desafiante y fue el que finalmente utilizamos para el desarrollo de nuestro proyecto final. Fue en el taller de desarrollo de engines en donde abordamos la arquitectura basada en componentes y gracias a la cual aprendimos cómo implementar los detalles de cada uno de los subsistemas con los que un game engine está compuesto. En nuestro proyecto implementamos algunos componentes, entre los cuales me gustaría mencionar la cámara, que consiste en la visualización en pantalla del juego. Para eso, implementamos un algoritmo de proyección de imágenes basado en cálculo vectorial y haciendo uso de matrices de tamaño 4x4. Para poder superar el problema de movimiento de la cámara, aplicamos el concepto de traslación y rotación del punto de referencia con la finalidad de poder elegir la distancia a la cual queríamos visualizar el juego, además de tener el espacio para su realización sin que se viera excesivamente grande o muy pequeño para el usuario. Otro componente que utilizamos fue el Body Component, que consiste en las físicas de cada objeto en el demo. Para eso, implementamos una técnica que se basa en la integración numérica de valores. Esta técnica nos permite realizar los cálculos de las fórmulas físicas un paso antes del update general del main loop, para que con ello el update pueda realizar la actualización de los elementos en pantalla de una manera mucho más precisa. Finalmente, el componente shader nos permitió entender cómo se ubican los píxeles en una determinada posición, utilizando una vez más las transformaciones, pero esta vez a un nivel más detallado, puesto que los cálculos se debían realizar una vez por cada vértice del objeto mostrado en pantalla. Asimismo, utilizando operaciones vectoriales, podíamos generar colores, ya que en renderizado de imágenes es necesario colocar los componentes de un color, rojo, verde, azul y alfa, en vectores. Un aspecto interesante en este tipo de cálculo vectorial de colores es que no existe una operación producto-punto, ya que esto último genera un valor escalar. En nuestra demo, que en sí es un juego básico para demostrar el funcionamiento de nuestros componentes, se muestran cuadros de diversos tamaños en movimiento yendo en direcciones contrarias a gran velocidad. La programación orientada a componentes nos permite tener un orden con relación a la composición del objeto. Nos permite reutilizar este objeto varias veces con la única diferencia de que nosotros decidimos qué componentes usar y qué parámetros cambiar en ese objeto. Para optimizar el diseño de la creación de GameObjects, implementamos arquetipos que me permitiera clonar los objetos cuando fuese necesario. Esta clase de arquetipo está diseñada de tal manera que, al correr el programa primero, leerá un archivo de texto donde se definirán una única vez todos los objetos que va a tener nuestro juego. Después, buscará otro archivo de texto para cada objeto definido previamente, que representan los componentes y sus propiedades que va a tener cada objeto de manera individual. Luego, guardará cada uno de estos objetos dentro de un mapa e inicializará sus componentes. Sin embargo, estos objetos tendrán su variable para detectar si están en pantalla con un valor de false, para que no se cuenten como objetos dentro del juego. Es decir, solo nos sirven como plantilla. Finalmente, cuando se quiera crear un nuevo objeto, lo que se va a hacer es llamar a una función, pasándole como parámetro el nombre del objeto que queremos crear. En nuestro minijuego, para agrupar los cuadriláteros y hallar el área máxima que forman estos, se implementó en primer lugar una lista de vectores que representa a los grupos de cuadrados que están unidos por superposición, es decir, uno sobre otro. Los cuadrados aparecen de las diferentes esquinas de la pantalla, y una vez se presiona la barra espaciadora, los cuadrados se detienen formando figuras con diversos tamaños y formas. Estos son agrupados por el algoritmo Union Find Disjoint Set, que se encarga de definir a qué grupo pertenece cualquier cuadrado en pantalla. Una vez formados los grupos, se aplicó el algoritmo de sweep line o línea de barrido para el cálculo preciso del área de cada conjunto. Este algoritmo consiste en el proceso de recorrido de los cuadriláteros de un cierto grupo mediante eventos que definen el inicio y fin de un polígono. En términos generales, realiza el siguiente proceso. Inicialmente recorre como una línea vertical de izquierda a derecha hasta encontrar el primer lado de un cuadrado. Una vez hallado, lo agrega a la lista de eventos. Luego prosigue su barrido. Si es que encuentra otro lado de algún cuadrado, se detiene y calcula el área en base a la altura del lado hallado y la distancia recorrida por el barrido. Una vez que ha revisado toda la pantalla, el algoritmo culmina y retorna el área total de la figura hallada. Gracias al UPC y a la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, Estamos capacitados para el uso de matemáticas y programación para desarrollar nuevos algoritmos o mejorar los existentes.
de modo que podamos crear software innovador que podrá ser utilizado en la creación de nuevos videojuegos.